funciones también tienen reserva energética. Somos capaces, los seres humanos, de almacenar glucosa. Y se almacena en forma de glucógeno, principalmente en el hígado y en el músculo. Entonces vamos a tener un glucógeno hepático y vamos a tener un glucógeno muscular. Aunque también, no directamente, se va a producir la glicogénesis. Sabemos que la glucosa se va a convertir en ácidos grasos. ¿Qué otras funciones tienen? Los hidratos de carbono son componentes estructurales y de reconocimiento celular. Estructurales, como la celulosa en los vegetales, todo lo que son tallos, hojas, flores, raíces, están formadas por celulosa. Tenemos a los peptidoglucanos y a los ácidos teicoicos. ¿Dónde están, chicos? A la parte de la membrana de muchas bacterias. ¿Sí? Lo que les va a proporcionar antigenicidad y inmunidad. La quitina, y esto es quitina, el condroitinsulfato, el ácido hialurónico, todos estos son componentes de la y de los tejidos. Entonces, realmente hay una gran cantidad de hidratos de carbono que cumplen esas funciones. Reconocimiento celular, muchos antígenos. Hemos hablado mucho de los antígenos del grupo sanguíneo AB0. Estructuralmente son hidratos de carbono. Entonces, también tienen una capacidad antígena. ¿Cómo se clasifican? Hay diferentes formas de clasificar a los hidratos de carbono. Aquí tenemos, de acuerdo a su complejidad, tenemos monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y finalmente los polisacáridos. La unidad funcional y estructural de los hidratos de carbono se llama monosacárido. Entonces, esta es la unidad, este es el monosacárido, que al unirse a otro monosacárido nos va a formar disacáridos, y hay varios disacáridos importantes. Si se unen ya 3 hasta 10, tenemos oligosacáridos, y a partir de 11 hasta miles vamos a tener los polisacáridos. De acuerdo al grupo carbonilo presente, hemos dicho que los carbonilos tienen 2 representantes, aldehídos y cetonas. Entonces vamos a tener aldosas y vamos a tener cetosas. Esta es la glucosa, esta es la fructosa. Son isómeras. ¿Cuál es la única diferencia? El grupo carbonilo. Este es un aldehído y esta es una cetona. Después igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxígenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxígenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrógenos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrógenos. Entonces, son moléculas isómeras. Otra clasificación importante.
de acuerdo a lo que se conoce como el centro quiral o el carbono quiral. ¿Qué es un carbono quiral? Sabemos que el carbono tiene 4 manos. 4 manos. Y un carbono quiral es aquel carbono que en cada una de las manos tiene un diferente radical. Ese es un carbono quiral. Entonces es un carbono tetraédrico que se enlaza a 4 sustituyentes diferentes. ¿Y qué es lo que va a provocar este carbono quiral? Va a provocar la formación de diferentes tipos de moléculas que de manera general se llaman isómeras. Y pueden formarse 3 tipos de isómeros. Los enantiómeros, que son justamente estos que están en la imagen, donde vamos a ver que la cadena de los hidratos de carbono va creciendo hacia arriba, no va creciendo hacia abajo. Es decir que el primer monosacárido es ese, un carbono, el alcohol y el carbonilo. Entonces tengo carbonilo, el alcohol, hidrógeno y oxidrilo. Y este oxidrilo es el que puede estar a la derecha o este oxidrilo puede estar a la izquierda. Y eso es lo que se llama moléculas enantiómeras. Ahora, ¿por qué es importante esta molécula enantiómera? Por lo que dice la imagen. El cuerpo humano reconoce y utiliza solamente esta forma, la D. No puede utilizar la forma E. No puede. No tenemos la capacidad de metabolizar a los enantiómeros que tienen el primer oxidrilo a la izquierda. No podemos. Más bien, la mayoría de los hidratos de carbono tienen estructuras D. Los epímeros, ¿sí?, difieren en un solo carbono quiral. Y aquí tenemos glucosa y galactosa, que difieren a nivel del carbono 4. Ahorita los vamos a ver para que se den cuenta. Y esta enantiomería les va a dar la capacidad de producir una mutarrotación. ¿Qué es? Es un cambio espontáneo entre estructuras que se llaman alfa y beta, que se presentan en solución acuosa. Entonces pueden girar libremente. En otras palabras, ¿qué es un enantiómero? Es una imagen que se llama especular. Quiere decir que es como si nosotros nos viéramos al espejo. De ahí viene especular. Mi mano izquierda es enantiómera de la derecha. No son superponibles, pero si yo las pongo frente a frente, por eso son imágenes en espejo, imágenes especulares. ¿Qué es lo que ha pasado? Estos dedos, uno está a la derecha y el otro está a la izquierda. Lo mismo que pasa con el último oxidrilo. ¿Cuál es la importancia? Que solo somos capaces de metabolizar estos, los de derecha, fácil, y, o digo L,
realidad vienen del inglés, no son dextrógenos, son levógenos. Derecha e izquierda. Muy bien. De acuerdo al número de átomos de carbono, el hidrato de carbono más chiquito tiene 3 carbonos. Puede ser aldehído, como en este caso, o puede ser cetona. Entonces, aquí lo que les decía, el gliceraldehído. ¿Dónde está el oxidrilo? Este en verde, a la derecha. Empieza a crecer hacia arriba, les he dicho, nunca hacia abajo. Entonces, este oxidrilo tiene que mantenerse siempre a la derecha. Siempre. Todos estos son D. Ahora, ¿qué voy a tener? Si le aumento un carbono, este siguiente oxidrilo puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda. Ya no me interesa. Este es el que me da la enantiomería, el primero. Y aquí está lo que les decía. ¿Dónde está? Está la glucosa y aquí está la galactosa. ¿Dónde tenemos la única diferencia? El carbono quiral a la derecha, siempre. ¿Y en qué se diferencian? Además, a nivel del carbono 4. 1, 2, 3, 4. Oxidrilo a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Oxidrilo a la derecha. Nada más. Todos estos son isómeros. Isómeros. De acuerdo a su estructura, vamos a comenzar ahora ya con los monosacáridos. Los monosacáridos pueden presentar dos tipos de estructuras. Una estructura lineal y una estructura cíclica. Importante indicar que más del 99% de la glucosa circulante está así, en forma cíclica. ¿Para qué tenemos las estructuras lineales? Para que sea más fácil trabajar en papel. Es decir, para hacer fórmulas. En nuestro organismo, la glucosa siempre va a estar en forma cíclica. Siempre. Esta se llama proyección de Fischer y esta se llama proyección de Howard. Lo importante de esto es que sepamos que la glucosa en nuestro organismo siempre está en forma cíclica. ¿Cuáles son los monosacáridos importantes? Las triosas. 1, 2, 3 átomos de carbono. Son vitales para el funcionamiento celular. ¿Por qué? Son los azúcares más simples, los más pequeñitos. ¿Sí? Aquí volvemos. Carbono 2 del grupo carbonilo, cetosa. Carbono 1 del grupo aldehído, aldehído. Esta molécula se llama dihidroxiacetona. ¿Por qué? Porque tiene 2 hidroxilos, 1 y 2 hidroxilos y la acetona. Entonces vamos a hablar mucho de la dihidroxiacetona. Y aquí tenemos al gliceraldehído. ¿Qué tiene? Aldehído, alcohol y alcohol. ¿Y cuál es el importante? Este. ¿Por qué? Porque tiene el oxidrilo a la derecha. Este no puedo metabolizar. Entonces son los azúcares más simples, participan en rutas energéticas clave. Vamos a ver que cuando la glucosa se degrada, lo primero que hace es partirse en 2. ¿Y qué me va a dar? Dihidroxiacetona.
y gliceraldehído. Son intermediarios metabólicos que permiten la síntesis y degradación de carbohidratos. Puedo formar, acabo de decirles, se degrada la glucosa y se parte. Al degradarse la glucosa me está formando estas moléculas. Pero quiero formar glucosa a partir de ellos. A partir de ellos. Son esenciales en organismos autótrofos y heterótrofos. Ya sabemos qué son los autótrofos y qué son los heterótrofos. Esto ya lo sabemos. Muy bien. Otros, las pentosas. Fíjense que nos hemos saltado de las tetrosas. De 3 nos hemos ido al 5. ¿Por qué? Porque no tienen importancia los de 4. No todos van a tener importancia. Importan los de 3, importan los de 5, que se llaman pentosas. ¿Por qué? Porque aquí está la ribosa. De 5 átomos de carbono, el monosacárido más importante se llama ribosa. Y esta puede estar como ribosa, aquí está estructura cíclica en el organismo, o puede estar como desoxirribosa. ¿Para qué sirven? Genética. Si no hay estas moléculas, no hay ácidos nucleicos. Ácido ribonucleico, ¿de dónde creen que viene ribo si no es de ribosa? Y ácido desoxirribonucleico, ¿de dónde viene el desoxirribo? De la desoxirribosa. Energéticas, que es el ATP, es un nucleócido. ¿Y qué tiene? Ribosa. El NAD, el FAD, todos tienen ribosa. Muy importantes en la síntesis celular, son precursores en la construcción de nucleótidos. En las plantas son los que van a fijar el carbono que proviene del aire, del dióxido de carbono, lo que permite formar glucosa y que el vegetal crezca. Y finalmente, tienen acción antioxidante. Ayudan a generar, y ya vamos a empezar a hablar mucho más de este señor. ¿Quién recuerda cuál es la diferencia entre el NAD y el NAD-fosfato? No, pues. O sea, se supone que uno tiene fósforo y el otro no. Uno es energético y el otro no. ¿Cuál es el energético? El NAD. El NAD. Pero ambos participan o tienen funciones antioxidantes. Participan en reacciones de oxidorreducción. ¿Sí? Muy bien. ¿De qué es? Dentro de las exosas, la principal exosa, pues obviamente es la glucosa. ¿Qué características tiene la glucosa? Es el principal compuesto energético. Puede ser obtenido de la dieta o puede ser sintetizado en nuestro organismo. Lo que hace que la glucosa no sea esencial. Es muy importante, es indispensable para que las células funcionen. Pero si yo no la consumo, no hay problema. ¿Por qué? Porque se sintetiza en nuestro organismo.
Entonces es un producto del metabolismo. Hay muchos hidratos de carbono, lípidos, proteínas que van a ser convertidos en glucosa. Entonces, muchas moléculas son convertidas a glucosa. Se almacena en forma de glucógeno y su presencia en sangre se denomina glicemia. Hay dos términos que para los médicos son iguales y es glucemia y glicemia. Bioquímicamente son diferentes, pero los médicos los utilizan como sinónimos. Glicemia, como dice ahí, es presencia de glucosa en sangre, pero glucemia son glúcidos totales. ¿Qué puedo tener además de glucosa, que va a ser el 99% en sangre? Puedo tener galactosa, puedo tener glucosa en una cantidad muy pequeña, sí, pero afecta. Y ahí podemos ver la diferencia entre un valor obtenido con un glucómetro que los pacientes diabéticos tienen en su casa, que mide glucemia, glúcidos totales, y el examen que se hace en el laboratorio, que me mide exclusivamente glucosa. Siempre, pero en este caso es mejor. ¿Por qué? Porque la glucemia siempre va a ser un poquitito más alta que la glicemia. Y al paciente diabético, mejor, porque se asusta más rápido. Pero vuelvo a repetir, para los médicos, glucemia o glicemia son sinónimos. Es el único glúcido libre que actúa directamente en el organismo. El resto está en tránsito y no se va a quedar libre. Una vez que llegue a su célula, va a ser captado y va a ser unido, convertido, utilizado. La galactosa. La galactosa es otra exosa. A la glucosa, me olvidaba decirles, es un aldehído, es una aldosa. La galactosa también es un aldehído. Se encuentra formando parte del disacárido lactasa o azúcar lactosa. La enzima que degrada a la lactosa es la lactasa. Al unirse con los lípidos, va a formar la estructura de la membrana celular. Se llama sulfatos. Y finalmente, la fructosa. La fructosa, a diferencia de las otras dos, es una cetosa. Y esta cetosa se encuentra libre y es el azúcar de las frutas y de la miel de abeja. Unido a la glucosa va a formar la sacarosa. Entonces, esos son los 6 monosacáridos exosas que son importantes. Y finalmente, vamos a ver los derivados de los monosacáridos. ¿Cuáles son los derivados de los monosacáridos? Comenzamos con los glucósidos. ¿Qué son los glucósidos? Son un conjunto de moléculas formadas por un glúcido, que puede ser mono, puede ser di, puede ser tri o polisacárido, y un compuesto no hidrato de carbono que se llama aglicol. Entonces, este es el hidrato de carbono y esta es la aglicol.
A veces la glicona es más grande, a veces el glúcido es más grande. Si es un polisacárido, pues obviamente que el glúcido va a ser formado por miles de glucosas. Entonces va a ser muchísimo más grande. Tienen papeles muy importantes en los seres vivos y se obtienen de los vegetales en forma de moléculas inactivas. Muchos de estos glucósidos son la base para la elaboración de fármacos. Y aquí tenemos una tabla de los glucósidos más importantes. ¿Cuáles son? Aquí, tipo de glucósido. Antraquinónicos. ¿Cuál es el ejemplo más importante? La antraquinona. ¿Qué acción tiene? Laxante a dosis bajas y purgante a dosis elevadas. Si ustedes en su casa tienen un laxante, fíjense su composición química. Lo más seguro es que tenga antraquinona. Alcohólicos. La salicina. ¿Qué función tiene? AINE. ¿Qué significa? Analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antiagregante plaquetario. De aquí viene el ácido acetil salicílico, la aspirina. De ahí sale la aspirina. Flavónicos o flavonoides, la rutina y la quercetina. Tienen acciones antioxidantes y son muy importantes porque disminuyen la fragilidad capilar. Entonces, si mi paciente tiene petequias, que son los puntitos rojos que se forman por microhemorragias por fragilidad capilar, hay que darle estos compuestos. Los cardíacos. Aquí está la digitalis, la silla, el estrofanto, la ovavaina, muy importantes para tratamientos de enfermedades cardíacas. ¿Debido a qué? Inhiben la bomba sodio-potasio ATP-ASA. Los cumarínicos, la cumarina, es un dilatador de arterias coronarias. Bloquea los canales de calcio. Entonces, si yo tengo problemas de aterosclerosis, me van a dar cumarínicos. Las saponinas, la glicirricina, expectorante para los jarabes para la tos. Ahí está la glicirricina. Cianogénicos, mucho cuidado, tóxicos. ¿Por qué? Porque tienen cianuro. El cianuro es tóxico. Entonces, la amigdalina, la linamarina, tóxicos. ¿Sobre qué actúan? Citocromo C oxidasa. ¿Dónde actúa el citocromo C oxidasa? Claro, en la mitocondria, pero ¿dónde? En la cadena transportadora de electrones. Y los aminoglucósidos, antibióticos. Hay un gran grupo justamente que se llama antibióticos aminoglucósidos: estreptomicina, canamicina, amikacina, y estos son los más comunes, pero hay muchísimos más. Entonces, fíjense, son glucósidos. Azúcares, alcoholes. Se llaman también polioles. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Se va a producir una reacción de reducción. Si hay una reacción de reducción, ¿qué grupo se va a reducir?
El oxidrilo, ¿a qué se puede reducir? No se reduce más. Entonces, ¿qué se reduce? El carbonilo. El carbonilo se reduce. ¿A qué? A oxidrilo. Son polioles o polialcoholes. Entonces, fíjense aquí, ¿qué era esto? El gliceraldehído, pero aquí ya no tengo el carbonilo, ahora es oxidrilo. Características: menos calóricos que los azúcares comunes. Por lo tanto, no causan un aumento rápido de la, y aquí ya está glucemia, ya no está glicemia. ¿Sí? Tienen un sabor dulce, pero menor que la sacarosa. ¿Cuáles son los alcoholes, azúcares o azúcares alcoholes más importantes? El sorbitol, derivado de la glucosa. Quiere decir que la glucosa, el carbonilo de la glucosa se ha convertido en alcohol. Tiene una acción de laxante suave. ¿Qué tenemos? Chicle sin azúcar. Utilizar sorbitol. Manitol. ¿No? ¿Se acuerdan del manitol? ¿Para qué se utilizaba? Para drenar edemas. ¿Qué había sido? Un polialcohol. Deriva de la manosa. Diurético osmótico. En medicina utilizado para drenar el edema cerebral. Xilitol, derivado de la silosa. Además tiene efecto anticaries. ¿Dónde va a estar? En las pastas dentales. Eritriol también deriva de la glucosa, pero esto es por fermentación. Es un edulcorante natural. El lactitiol de la lactosa, el maltitiol de la maltosa. ¿Sí? Entonces, sustitutos del azúcar. ¿Por qué? Porque tienen menor índice calórico bajo. ¿Perdón? El índice calórico es muy bajo. Menor índice calórico. Tiene un índice calórico bajo. Azúcares ácidos. Ahora sí. ¿De quién nos acordamos? Azúcares ácidos. Ahí está. Del ácido glucurónico. ¿Para qué servía? Para conjugar. Para conjugar la bilirrubina. ¿Te quedas? Y tú también. Se obtienen. Los anteriores se obtenían por reducción. Ahora se obtienen por oxidación. ¿Quiénes se pueden oxidar? Los dos. El alcohol o el aldehído. Los dos pueden oxidarse. Entonces se obtienen por oxidación del aldehído o del alcohol. Aldehído en el carbono 1 o alcohol en el carbono 6. O de los dos al mismo tiempo. Y tenemos los ácidos aldónicos. Solamente se oxida el aldehído y se forma el ácido glucónico. No es este todavía. Los ácidos sacáricos se forman por la oxidación tanto del aldehído como del alcohol. Y finalmente los urónicos solamente por la oxidación del alcohol. Y aquí recién está el ácido glucónico. ¿Por qué son importantes? Estructura celular. Tenemos ácido glucurónico en las membranas celulares. Aquí está. Detoxificación hepática.
permite que la bilirrubina se convierta de insoluble Azul. en soluble. Glicosilación y señalización celular, y produce también, le confiere a los tejidos elasticidad y función de los tejidos colágenos. Entonces son importantes los azúcares ácidos. Los desoxiazúcares ya los hemos visto un poquito. Tenemos a la ribosa y a la desoxirribosa. ¿Para qué sirven? En biología molecular no existirían ácidos nucleicos, no serían estables sin desoxirribosa. Es clave en la transmisión genética. Muchos antibióticos utilizan desoxiazúcares que permiten que el antibiótico se una a su célula blanco, a la bacteria. Y en inmunología, la fucosa en las glicoproteínas participa en mecanismos como respuesta inmune y reconocimiento de virus o células cancerosas. Actualmente está muy de moda la medicina personalizada. Entonces se toma muestra del proceso tumoral y se hacen blancos específicos para que vayan a destruir ese tumor. Los azúcares fosforilados. ¿Qué tenemos? Grupos fosfatos, y aquí tenemos la glucosa 6-fosfato, la glucosa 1-fosfato, la glucosa 1,6-difosfato, ¿sí? Son cruciales en rutas metabólicas celulares. ¿Por qué? Porque son fosfágenos. ¿Recuerdan a la vida de los fosfágenos? Cuando hablábamos de ciclo del ATP, hemos dicho que no solamente la adenosin, mono, di y trifosfato son energéticos, también la glucosa 1-fosfato, la glucosa 6-fosfato, peor aún si es difosfato. Entonces, intermediarios energéticos permiten el control de reacciones enzimáticas, participan en la síntesis de ADN, ARN y otros polisacáridos, retienen azúcares dentro de la célula. Vamos a ver que para que la glucosa entre a cualquier vía metabólica, lo primero que tiene que hacer es fosforilarse. Si la glucosa no se une al fosfato, así de facilito como ha entrado a la célula, se sale. Ese es el primer problema en la diabetes, que entra y no se fosforila. Por lo tanto, no puede ser utilizada por la célula. Sin fosforilación, la célula pierde eficiencia energética y control metabólico. Y los aminoazúcares, creo que son los últimos, se obtienen por sustitución de uno o varios de los oxidrilos por grupos amino, formando glucosamina, galactosamina u otros. Otros son más complejos, como el ácido acetilmurámico, que está presente ¿dónde? En la pared celular de bacterias gram positivas, y el acetilneurámico, que forma parte de nuestras membranas celulares. Eso es química de los monosacáridos. Para el sábado, disacáridos y polisacáridos. Y con eso terminamos la química. Y a partir del lunes ya vamos con cosas un poco más interesantes. ¿Vamos?